En lugar de orar e invocar a Dios por el milagro, Moisés golpeó la roca, como si la solución a la sed de los israelitas fuera el agua que salía de la roca en sí, y no el Creador mismo. Bienvenido, esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, domingo 19 de diciembre del 2021, estamos ya en la lección número 12. Nuestro título del día de hoy es El pecado de Moisés, primera parte. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar de esta semana. Se encuentra en el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esta semana cerraremos nuestra lección de este último trimestre de este año 2021 y hablaremos del personaje que ha escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Nuestro libro de estudio de este trimestre fue el libro de Deuteronomio. El autor es Moisés. Y vamos a conocer un poquito más acerca de Moisés. A pesar de la apostasía y de las peregrinaciones por el desierto que el pueblo de Israel estaba realizando, Dios nunca dejó de darle su misericordia y extender su gracia con ellos. A pesar de que ellos no lo merecían, la gracia de Dios fluía hacia ellos. Y es que en eso consiste la gracia, en que es algo que no merecemos. Y esa gracia sigue hoy en el 2021 para cada uno de nosotros. Una de las manifestaciones visibles que se le presentó al pueblo de Israel, que pudo presenciar, fue como Dios, a pesar de que era un desierto donde era caluroso, era desolado, era seco, Dios siempre cuidó al pueblo de Israel y les bendijo a través del agua. Hoy vamos a recordar un poquito acerca de esta historia y vamos a ir al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 20, en el versículo 1, nos da el contexto y dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sim en el primer mes. El primer mes era el mes de Abib. Era el primer mes en el calendario israelita, en el calendario judío, era el primer mes, que era el mes de Abib. Con ese mes iniciaban con la fiesta de la Pascua. Cuando ellos llegan a ese lugar, para ese entonces María había sido sepultada. El versículo 2, mire lo que dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo de Israel empezó a murmurar en ese momento. El versículo 2 dice que toda la congregación se juntó. Y nos está hablando de un problema. El problema es que no había agua. El agua es indispensable para que el ser humano pueda sobrevivir. El pueblo de Israel iba caminando, no solo iban ellos, sino iba con sus hijos. Y no solo iban sus hijos, sino también llevaban sus animales. El agua era vital para ellos. Se juntan contra Moisés y empiezan a reclamar, empieza el murmullo, empieza la congregación a hablar contra ellos y se atreven a decir, dice el versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? En Egipto sufrían mucho, eran esclavos, no eran libres, eran oprimidos. Sin embargo, ellos se habían olvidado de eso y querían regresar a Egipto. No, esta era una nueva generación, así que Dios estaba probando también a esta generación. En ese momento de desesperación, el versículo 6 dice que Moisés y Aarón se postraron de rodillas, se postraron sobre sus rostros y hablaron a Dios, clamaron a Dios. El versículo 7 dice que Jehová contestó a Moisés. Y mire de qué manera le contesta Jehová a Moisés. Dice el versículo 8: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. La instrucción era clara y precisa: hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Todo estaba solucionado. El pueblo de Israel empezó a murmurar, hizo un mal paso, porque si ellos hubieran clamado, Dios les iba a escuchar. A veces nuestra desconfianza no es primero llegar a Dios. Desconfiamos y vamos a querer resolver nuestros problemas por nosotros mismos.
Moisés y Aarón hacen lo correcto, van, se postran de rodillas, claman a Dios y Jehová les escucha. Y la instrucción que le dio Jehová a Moisés era sencilla: habla a la peña y la peña dará agua. No era que la peña fuera milagrosa, era que Dios iba a usar a la peña para darle agua al pueblo de Israel, para que vieran cómo Dios tiene poder. El versículo en adelante nos da a entender que Moisés tenía una vara. Posiblemente sea la vara de Moisés, aunque algunos han llegado a la conclusión que podía ser la vara de Aarón. Acá lo importante no es la vara. La instrucción es, dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara. Tomó una de las varas, ya sea de Aarón o de Moisés, toma la vara, porque lo importante no era la vara, sino lo que va a ocurrir a continuación. El versículo 11 del capítulo 20, mire lo que dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pregunto, ¿esa era la instrucción que Jehová le había dado a Moisés? Moisés se desesperó. Dice que los versículos anteriores dice que Moisés le llamó al pueblo rebeldes. Moisés estaba enojado en ese momento. Cuando usted está enojado, a veces toma malas decisiones. Es recomendable que cuando usted está alegre, no tome decisiones. Cuando usted está enojado, menos, no tome decisiones. Moisés en ese momento se apresura. Y dice el versículo 11 que tomó, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Esa era la instrucción? No. Era hablarle a la peña, y no solo la golpeó una vez, sino la golpeó 2 veces. A pesar de eso, dice el versículo 11, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios, a pesar de la forma en que había actuado Moisés, le responde. El versículo 11, el versículo 10, regresando a un versículo, mire lo que ocurre. Reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes. No hay duda que Moisés estaba enojado, y no era para menos. El pueblo de Israel empezó a murmurar. Moisés le llama rebeldes al pueblo. Sin embargo, mire, ponga atención lo que dice después. Dice el versículo 10: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? No era Moisés, no era Aarón que iban a hacer, era Dios el que iba a actuar. Con frecuencia a veces nosotros decidimos o incluso hacemos cosas en un ataque de ira, y hasta creemos que la ira es justificada. Moisés, como consecuencia de eso, él no puede entrar a la tierra prometida. La sentencia es directa para Moisés. Dice el versículo 12 del capítulo 20: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Mire cómo lleva las consecuencias al momento de que usted actúa cuando está enojado, cuando está en un momento complicado y usted actúa de una manera rápida. A lo mejor quiere ya ver la solución, y en lugar de que encuentre una solución, se complica y se mete más en problemas. La respuesta de Moisés no fue la correcta. El resultado fue que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Cuando tú estés enojado, toma calma. Piensa y analiza cuál es tu decisión que harás. Moisés lamentablemente tuvo una consecuencia. Podemos aprender un ejemplo de esta historia. Lo que debió haber hecho Moisés era orar, era buscar el poder de Dios para decidir y hacer lo correcto antes de decir y hacer lo incorrecto. Usted, antes de que tome una decisión, colóquese de rodillas, platique con Dios, deje que Dios le dirija. No tome decisiones solos, deje que Dios sea el que le ayude a tomar esa decisión. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.